Bien, entonces, como decía, ya el módulo pues está bastante avanzado. Tenemos cubierto todo lo que es la introducción a los números enteros, todo lo que es recta numérica, plano cartesiano, los opuestos, los simétricos, y estamos entonces con las operaciones en los números enteros. Cuando hablamos de operaciones nos referimos a 4 básicas. Las 4 básicas son la suma, también llamada adición, la resta, llamada sustracción, la multiplicación llamada producto y la división llamada cociente. Entonces son 4 básicas, suma, resta, multiplicación y división. De esas 4 básicas, entonces se desprenden las demás. En este caso tenemos la potenciación y la radicación. Ellas vienen de la mano con lo que es más que todo la multiplicación. Entonces, así como la suma y la resta van juntas, son una opuesta a la otra, la multiplicación y la división van juntas, son una inversa a la otra, son opuestas entre sí. Entonces acá la potencia y la radicación también generalmente se trabajan juntas porque ellas son una opuesta a la otra. Entonces ese contenido que tenemos para el día de hoy lo tenemos en la página 27 del módulo. Ya recuerden que el módulo es la herramienta de trabajo y en él entonces vamos a encontrar las actividades. En este momento entonces tenemos la presentación de la página número 27 del módulo, donde tenemos la potenciación de números enteros. Bien, en la potenciación de números enteros, vamos a mover algo aquí que se me movió un poco esto. Y vamos a explicar aquí. Bien, la potenciación. La potenciación no es más que una multiplicación repetida de un número. ¿Cómo se expresa? Ok, se expresa mediante un número normal como acostumbramos a escribirlo, ese número se llama base, pero ese número en la parte superior derecha, su esquinita derecha en la parte de arriba, tiene un número más pequeño. ¿Ya? Ese número grande se llama base, el número chiquitito, el pequeñito de arriba se llama exponente. Entonces el exponente le da una orden a la base. La base debe repetirse por ella misma, se multiplica por ella misma la cantidad de veces que dice mi exponente. Cuando ya yo repito esa cantidad de veces mi base, yo voy a multiplicar y ese resultado que yo obtengo de haber multiplicado se conoce como potencia. Entonces, simbólicamente tenemos aquí la fórmula de manera general. Yo tengo entonces A, se dice general porque ese A va a ser cualquier número que se asigne en un problema. Entonces, generalmente A es la base, se llama base. Luego tenemos entonces el exponente. El exponente, como dijimos, es el número chiquitito de la parte de arriba. Y la respuesta que se llama potencia. Entonces yo puedo hablar de 3 términos en mi potenciación. La base, el exponente y la potencia. Potencia es el resultado. Entonces la potenciación en sí no es más que tener un número elevado. Al momento de yo desarrollarlo, voy a obtener entonces mi respuesta llamada potencia. Ok, ¿qué hay que saber o qué hay que considerar para una potencia? De aquí se desprenden varias reglas. Yo tengo 3 reglas aquí. Vamos a decir que son las principales. Dice mi primera regla. Cuando la base es positiva y el exponente es par o impar, la potencia siempre es positiva. Esto es más que todo para hablar del signo de la respuesta. Y ahorita vamos a ver por qué son importantes estas 3 reglas. Repito, cuando la base es positiva, el exponente puede ser un número par, un número impar, la potencia siempre es positiva. Tenemos que tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de par o impar. Los números pares son aquellos que van de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y vamos aumentando de 2 en 2. Y los impares son los que van aumentando también, pero empezando desde el 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente.
También van aumentando de 2 en 2, pero empezando con entonces el número 1. Así que tenemos que tener claro par o impar. Si mi exponente es par o impar, mi base es positiva, mi resultado es positivo. Pero si mi base es negativa, entonces hay que tener muy en cuenta mi exponente. Si mi base es negativa, mi exponente es un número par, mi respuesta será positiva. Pero si mi base es negativa, mi exponente es impar, mi respuesta es negativa. Esto más que todo para cuando mi exponente es un número muy grande. Ya vamos a ver los ejemplos aquí seguidos. Yo tengo aquí en este momento 4 ejemplos. Mi primer ejemplo dice menos 2 a la cuarta. Mi base es el número que está dentro del paréntesis. El paréntesis hace un papel bien importante en esto. En algunos números no es necesario poner paréntesis. Como por ejemplo en el número 3, no es necesario poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque yo tengo una base individual que es un 2. Entonces ese 2 está elevado al otro 2. Pero cuando mi base es negativa, como en el ejemplo 1, 2 y 4 es negativa, sí es necesario poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque resulta ser que el número es negativo. Si yo no coloco el paréntesis, el único que está elevado al exponente es el 2 o es la base. Sin embargo, el signo no está considerado. Así que para que la base esté totalmente considerada al exponente, debo marcar un paréntesis. En el problema 1, al momento de desarrollar la base, ya la potenciación que yo tengo, menos 2 a la cuarta, el exponente es 4. Ese 4 le dice a la base que se tiene que multiplicar 4 veces por ella misma. No es decir base por exponente. No es menos 2 por 4. Es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, 4 veces. En clases anteriores ya se dijo que la multiplicación se puede expresar de varias formas. Se puede expresar mediante un punto, se puede expresar únicamente con paréntesis seguidos o utilizando la crucecita por. En este caso, estamos utilizando paréntesis y en el problema número 3 tenemos entonces un puntito de multiplicación. Así que, repetimos, la potenciación no es más que agarrar la base, multiplicarla por ella misma. Ella misma no es base por exponentes. Base por base por base por base por base. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que dice el numerito de arriba. Entonces ahí tenemos 4 problemas. Aquí en el primero tenemos menos 2 a la cuarta, menos 3 al cubo. Ok, lectura de esos números. Generalmente, cuando tenemos un exponente 2, se le dice cuadrado. Y tenemos que aprendernos acostumbrarnos a ese lenguaje porque nos espera un octavo y un noveno y de ahí en adelante cargado en álgebra. Y álgebra tiene su idioma. Y entonces allá hablamos mucho de cuadrados, de cubos, de cuartas. Entonces cuando yo tengo mi exponente 2, que es se le dice cuadrado. Cuando el numerito de arriba es un exponente 3, se le dice cubo. Cuando el exponente es 4, se dice cuarta. Y de ahí en adelante, dependiendo del número que sea, quinta, sexta, séptima, como si fueran entonces la posición que ellos tienen a leer. Bien, seguido a eso tenemos nuestras propiedades de la potenciación. Bien, las propiedades son muy importantes, al menos saber que existen, al menos saber que yo las vi, porque las voy a necesitar cuando yo llegue a un nivel de 9º grado. ¿Por qué? Porque noveno se trabaja con mucha álgebra y en el álgebra viene muy de la mano con lo que son las propiedades de la potenciación. Lo que usted conoce ahorita en séptimo, en noveno lo va a volver a agarrar como que si ya usted lo tiene allí. Difícilmente se le va a dar una teoría donde le recuerde cuáles son las propiedades. Así es la matemática, es una cadena que va aumentando. Lo que usted dio aquí lo necesita más adelante. Entonces,
Muy importante esto, conserve su módulo porque lo va a necesitar luego. Nosotros tenemos varias propiedades. ¿Ya? La primera propiedad es la propiedad del exponente 0. Dice esta propiedad que todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces, trabajamos mucho para explicar esto con letras. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto vale la letra. Nosotros vamos a utilizar desde la A hasta la Z de la Z de nuestro abecedario para representar variables o representar incógnitas. Son valores que yo no sé cuánto valen. Llegarán contenidos donde yo les voy a asignar valores a esas letras, pero eso es más adelante. En este caso, mi A es un número cualquiera. De forma general, un número que tenga un exponente 0, eso me representa un 1, o sea, simplemente se cancela y yo coloco como respuesta un 1. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos. Menos 10 a la 0 es 1, 4 a la 0 es 1. Ok. Si piensan en el signo, no será 1 o menos 1. Depende de dónde está el signo escrito. Hace un momentito dije, cuando el número es negativo, es necesario marcar un paréntesis. El negativo está dentro del paréntesis junto al número. Entonces, todo lo que está en ese paréntesis que está elevado a un exponente 0 vale 1. No importa si ese número es positivo o es negativo. ¿Cuándo yo voy a obtener un menos 1 como respuesta? Cuando en ese paréntesis el signo esté afuera. Si el signo está afuera, significa que ese signo no está elevado al exponente 0. En ese caso sí obtendría menos 1. De lo contrario, sería un 1. Cada vez que yo tenga un número elevado al exponente 0. La propiedad número 2 también, muy utilizada en el álgebra, dice que un número elevado al exponente 1 es lo mismo que obtener ese número. En este caso estamos hablando de A es un número entero, cualquier número, y yo lo elevo al exponente es 1. Entonces simplemente me queda la base como respuesta, ya sea positiva o negativa. Y aquí no tiene nada que ver con el 0. Simplemente la base es la respuesta. A partir del exponente 2 en adelante, entonces sí hay una solución, hay un desarrollo como lo que estábamos viendo hace un momentito. Entonces vienen las otras propiedades. Dice esta propiedad producto de potencias con igual base. Bien, ¿a qué se le dice producto? A una multiplicación. En este caso estás utilizando la palabra producto, pero esa misma propiedad usted la puede encontrar en otro libro que diga multiplicación de potencias con igual base. La palabra producto, la palabra multiplicación significa lo mismo, ¿ok? Entonces se refiere a una multiplicación. En este caso, la propiedad está señalada con un punto bien marcado, un punto bien negro que se aprecia allí. Vamos a volver a subir aquí un poquito, ¿ok? Entonces aquí la tenemos. Son 2 números, 3 números, 4 números, pueden ser varios números, pero para yo hablar de producto, al menos necesito 2 números. Entonces, 2 números que sean iguales, es la misma base, 2 números iguales. Los numeritos de arriba no importa si son iguales, si son diferentes, no importa. Lo que necesito es que la base sea igual. Si eso sucede, entonces la propiedad me dice que ese número se pasa a la respuesta, o sea, se mantiene, y los exponentes, los numeritos que yo tenía arriba, se van a sumar. Aquí tenemos ejemplos desarrollados. Tengo un menos 3 al cubo por menos 3 al cuadrado. La base es la misma. Entonces yo la voy a pasar después del signo igual, yo vuelvo a repetir ese menos 3 y los exponentes se van a sumar. Entonces 2 más 3 es 5. Luego desarrollo la potencia. Eso es 5 veces el menos 3. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Una vez yo termine de ver aquí la parte teórica, entonces me voy a trasladar a la pizarra para hacer los ejemplos y que se tomen las anotaciones. Ok, seguimos. Cociente. Cuando hablamos de cociente nos referimos a división. Aquí está la explicación teórica
División de potencias con igual base. Cuando yo tengo una división, yo la puedo encontrar escrita de varias maneras, mediante el signo entre, el que yo siempre he conocido toda la vida, entre división, o también mediante una raya fraccionaria. Ambas cosas significan lo mismo. Entonces yo voy a tener una división. La base, que es el número que está abajo, es el mismo. Los numeritos de arriba pueden cambiar, pueden ser iguales, pero lo que necesito para poder aplicar mi propiedad es que la base sea igual. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que si la base es igual, entonces voy a volver a repetir esa base una sola vez y los exponentes se van a restar. Ojo con la resta. Siempre va a ser el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. O sea, m menos n. No puede ser al revés. Tiene que ser en ese orden. Si fuera la expresión en fracción, como la segunda, el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Desarrollamos y listo. Potencia de una potencia sería la siguiente propiedad. ¿Qué dice esto? Que yo tengo un número con doble exponente. ¿Cómo usted lo va a ver? Lo va a ver con presencia de 2 paréntesis, 3 paréntesis, 4 paréntesis y los exponentes, ¿qué les voy a hacer? Multiplicar. Ok, hasta aquí, que esas 3 propiedades son las más utilizadas. Recuerden el día de hoy, las vamos a repetir cuando estemos en 9º grado aplicando el álgebra. Esto que estamos dando ahorita mismo es aritmética. Pero las propiedades se dan con letras, ¿para qué? Para hacerlas generales. Una vez vayamos a los problemas, entonces usted se va a encontrar con números. Bien. Vimos exponente 0, eso me da respuesta 1. Se cancela la letra, se cancela el número, se cancela todo y mi respuesta es 1. Vimos el exponente 1. Simplemente la base es igual. Vimos cuando se multiplican dos números iguales con exponentes pueden ser iguales o diferentes. ¿Qué hago? Paso el número, sumo exponentes. La otra, que es una división, paso el número que es igual, resto exponente. Y la potencia de una potencia, una base, doble exponente, se multiplica. ¿A dónde quiero llegar? Yo puedo poner respuesta 1 dependiendo de mi exponente si es 0. Mi base va a ser igual a la base, perdón, mi potencia va a ser igual a la base si mi exponente es 1. De allí, mi exponente se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar. No hay una propiedad donde el exponente se divida. Que quede claro eso. El exponente se va a sumar si la base es igual. Se va a restar si la base es igual en una división. Y se va a multiplicar si yo tengo doble exponente. A partir de allí, las otras se van a desarrollar por separado. Si yo tengo un exponente en una multiplicación, ese exponente se le reparte a los números que están dentro de paréntesis. Si fuera una división, el exponente se le reparte para cada uno y entonces el proceso se desarrolla por aparte con cada número. Eso es para cuando los números son diferentes. ¿Se utilizan? Sí, se utilizan, pero no tanto como las anteriores. Bien, entonces esas son propiedades. A partir de allí, ustedes se van a encontrar en su módulo con un taller que dice potenciación. Ese taller enumerado dice taller número 8, potenciación de números racionales. Allí tendríamos que cambiar algo. No era racionales, sino enteros. Ese tallercito, ustedes, para los estudiantes de plataforma, lo van a encontrar en un solo documento con la radicación. Y ahorita vamos a ver allá. Y los estudiantes de módulo sí lo tienen que desarrollar tal cual allí. Cuando no hay espacio para escribir, le agregamos una hojita al módulo con la solución del problema. Sigo ahora con la radicación. La radicación, como lo dije hace un ratito, es lo inverso a la potencia.
potencia y radicación son dos operaciones que viajan juntas, son una multiplicación, pero una es la inversa de la otra. Si yo desarrollo una potencia, cuando yo regreso hacia mi problema original, yo estoy haciendo una radicación. Ok, entonces aquí tenemos la radicación, es la operación inversa a la potenciación. Utilizamos el símbolo que es como un ganchito, se llama signo radical. Y cuando mi índice es 2, hablamos de una raíz cuadrada. Ok, ya ahorita vamos a hablar eso del índice y vamos a hacer algunos ejemplos. Yo tengo aquí los elementos de la radicación, así como tengo los elementos de la potencia, tengo los elementos de la radicación. Tengo el signo radical. En esa abertura del signo radical, ahí se aprecia una n. Ese valor que va en esa posición se llama índice. Esa n se va a cambiar luego por un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y así sucesivamente. No hay un 1. Cuando allí hay un 1 es porque mi raíz simplemente ya está desarrollada, no existe un signo radical. El número más pequeño que vamos a encontrar en esa abertura es el número 2. Y el número 2 generalmente no se escribe, se entiende que ahí está. Es como un número invisible. ¿Es obligatorio no escribirlo? No. Simplemente es la costumbre, a lo que uno se acostumbra en la matemática. Hay cosas que se omiten y que se entiende que ahí están. Entonces, cada quien lo escribe a su gusto. Lo pone o no lo pone, allí hay un 2. Cuando allí hay un numerito 2, entonces se dice raíz cuadrada. Cuando el numerito es un 3, se dice raíz cúbica. Cuando es un 4, raíz cuarta, luego raíz quinta, raíz sexta, séptima y así sucesivamente de acuerdo al número en esa posición. Entonces, allí, ese numerito pequeñito se llama índice. El número que está dentro del signo radical se llama radicando o también se le dice cantidad subradical. Y la respuesta, que es lo que tenemos después del signo igual, se le llama raíz. Bien, dije hace un ratito, si usted tiene una potencia, cuando viene de regreso llega a una raíz. ¿Por qué? El índice no es más que el exponente en mi potencia. Así como usted agarra un número y lo multiplicó 2 veces, o 3 veces, o 4 veces por el mismo, entonces cuando vamos a la raíz, lo que hacemos es buscar un número que, multiplicado por el mismo 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, me dé lo que yo tengo dentro del radical. Eso es entonces lo que hacemos con la radicación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la raíz cuadrada de 4, así se lee, raíz cuadrada de 4. Se dice cuadrada porque en la abertura hay un 2. No se ve, pero ahí está. Entonces, raíz cuadrada de 4 es un número que 2 veces por él mismo me dé a 4. ¿Quién es ese? El número 2. Eso que tenemos aquí después de la condición, que dice 2 a la 2 igual 4, esa es la justificación de dónde salió ese 2 que yo tengo ahí como respuesta. Bien, también dice algo allí, que la raíz cuadrada de 4 puede ser menos 2. Yo puedo tener 2 respuestas cuando yo hablo de raíz cuadrada de 4. ¿Y por qué? Porque la potenciación me dijo a mí que un número negativo elevado al exponente par es positiva. Entonces, como yo tengo el 4, yo puedo tener 2 respuestas, un 2 o un menos 2. Ahora, para efectos de trabajo nosotros vamos a considerar los positivos. Llegará un momento, un punto en la matemática donde usted tiene que trabajar con las 2 respuestas. Eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando usted cambie de nivel, pero hay que considerarlo, dependiendo pues el tipo de trabajo que se esté haciendo. Bien, entonces también tenemos 3 reglas. Dice la raíz de cualquier índice de un radicando positivo siempre es positivo. La raíz de índice impar de un radicando negativo siempre es negativo.
Y la raíz de índice para una cantidad subradical negativa no existe. ¿A qué se refiere eso? Las dos reglas que yo tengo aquí se aplican acá, pero cuando yo tengo un índice impar, es cuando yo hable, por ejemplo, de la raíz cúbica de X número. Si ese número es positivo, la respuesta es positiva, pero si ese número es negativo, la respuesta va a ser negativa. Como por ejemplo en esto que tenemos aquí, voy a sombrearlo por si acaso, pues, para que se aprecie esto que yo tengo en este recuadro. Entonces, ¿qué pasa cuando mi raíz cuadrada o una raíz de índice par tiene subradical o radicando negativo? Cuando el número que está debajo de la raíz es negativo. Si ese número es negativo y su índice es un número par, la respuesta que yo voy a escribir es no existe. Ahí dice la palabra no existe. ¿Por qué? Porque un número negativo que se multiplique 2 veces, 4 veces, 8 veces, o sea, una cantidad par de veces, no me va a dar nunca negativo, siempre me va a dar positivo. Por eso es que la regla dice, aquí está, la tercera regla dice, la raíz de índice par de una cantidad subradical negativa no existe. Cuando se presenta ese caso, entonces, ¿cuál es mi respuesta a escribir? No existe. Yo escribo esa palabra. No existe. No hay un número que 2 veces por el mismo me dé negativo. 4 veces por el mismo me dé negativo. Bien. Seguido a eso tenemos las propiedades. Son mucho más cortas que las propiedades de la potencia. Tenemos básicamente la raíz de un producto y la raíz de un cociente. O sea, multiplicación y división. ¿Qué pasa cuando yo tengo la raíz de dos números que se multiplican? Entonces, ahí lo que yo hago es separo la raíz manteniendo el mismo índice para ambos y yo desarrollo por separado. Si fuera una división, hago lo mismo. Yo separo la raíz, la separo en dos, cada una con el mismo índice. Se desarrollan por aparte y listo. Ahí tenemos entonces los ejemplos. Ok. Seguido a eso, entonces, para los estudiantes de plataforma, van a encontrar asignado el taller número 5, donde tengo como parte A, problemas de potencia, y parte B, problemas de radicación. Son los mismos que están en el módulo, simplemente que acá yo he recortado información para los estudiantes de módulo. Ellos pues no les puedo hacer así ningún recorte, así que hay que trabajarlo todo. Bien, ahí tenemos entonces los criterios, muy importante, entregar en el tiempo establecido para mantener el puntaje y mantener la nota. Bien, me retiro de aquí, de la presentación, y me voy entonces a la pizarra para hacer un par de ejemplos. Voy a trabajar con los mismos ejemplos que están en el módulo del taller 8 y del taller 9, que son los problemas que hay por desarrollar. Voy a tomar de allí cualquiera y lo vamos a desarrollar para afianzar entonces el contenido de la potencia. Voy a empezar con la potenciación y vamos a volver a repasar lo que era pues el concepto de potencia. Ahora lo voy a hacer con números, ya no voy a hacerlo con letra, voy a hacerlo con números. ¿Qué es la potenciación? La potenciación yo voy a tener aquí generalmente un paréntesis, casi siempre, y adentro del paréntesis yo voy a tener un número. Voy a, por ejemplo, trabajar con el número 3. Cierro y afuera de él yo voy a tener un número chiquitito en la parte superior derecha. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el número 4. Entonces, esto que está aquí es una potenciación. El numerito pequeño se llama exponente, el número grande se llama base. ¿Qué voy a hacer con ellos? Ojo, no es multiplicar 3 por 4. La multiplicación es la potenciación es una multiplicación repetitiva. Entonces, no es 3 por 4, es base. La base por
la base nuevamente, otra vez la base. ¿Cuántas veces? Esta cantidad de veces. Ahí dice 4, entonces yo voy a multiplicar 4 veces el número 3. Desarrollo. Es una cadena. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Eso es todo. Esto es una potencia, ¿ya? La respuesta es una potencia. Si el número fuese negativo, menos 2 a la quinta, ese signo yo lo voy a considerar. En este caso, voy a trabajar con paréntesis porque ya ese signo negativo me obliga a mí a tener un cuidado de no confundirme. Entonces, yo voy a colocar 5 veces el menos 2. Voy a multiplicar el 2 5 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Ok, falta el negativo. Yo aquí multiplicaría menos por menos, lo que me da por menos, lo que me da por menos y por menos. ¿Es posible? Claro que es posible, pero es más posible que nos enredemos. Entonces, aquí entran muy en juego las reglas de la potenciación para los signos negativos. Y eso que hace un ratito estuvimos leyendo, que decía que si mi base es negativa, si mi exponente es par o impar, eso. Entonces yo leo la regla, la interpreto y la aplico. Mi base es negativa. En este problema que yo estoy haciendo, que no está en el módulo, que lo estoy ahorita mismo escribiendo como algo extra para la explicación, mi base es negativa. No voy a hablar de qué número está en la base, lo que yo voy a en este momento es a trabajar el signo. Base negativa, exponente impar. El 5 es un número impar. Entonces, dice mi regla, si la base es negativa y mi exponente es impar, entonces mi respuesta es negativa. Así que aquí yo voy a poner negativo. Y me ahorré la multiplicación de esa cadena que a la larga, ¿qué es lo que hace? Enredarme, porque cuando voy por el centro ya no sé si era positivo o era negativo. Entonces las reglas están allí para utilizarlas, aplicarlas y que nos simplifiquen entonces los problemas. Eso es lo que es potenciación. Voy a trabajar uno de los problemas de propiedades. Por ejemplo, voy a trabajar con el problema 20 de su módulo que dice menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado por menos 1 por menos 1 a la 10. Bien. Si ustedes ven, aquí hay un paréntesis que no tiene exponente. Estoy hablando del problema número 20, página 29 de su módulo. Este número no tiene exponente. Básicamente, en este número, yo estoy trabajando con la propiedad número 2 de la potencia, que dice que todo número elevado al exponente 1 es la misma base. O sea que da lo mismo no ponerle exponente o colocarle el exponente 1. Da lo mismo. Entonces, ahí yo tengo la propiedad número 2. Pero en ese problema yo tendría la propiedad que se llama producto de potencias con igual base. Sería la propiedad número 3 que tienen en esa tabla. ¿Qué dice esa propiedad? Esa propiedad dice que yo voy a escribir mi base una sola vez. Miren que el número que se repite es el menos 1. Tiene que ser el mismo número para yo poder aplicar la propiedad. Si no es el mismo número, no puedo aplicar la propiedad. Después que yo aplico la propiedad, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los exponentes. Mi primer exponente era 2, segundo exponente era 2. Ya yo sé que mi tercer exponente, que no tiene número visible, ya yo sé que es un 1, porque ya la profe me dijo que ahí tengo la propiedad número 3, perdón, la propiedad número 2 de mi tabla. No lo puedo olvidar, no es un 0. No es un 0, la propiedad que me habla del 0 es cuando la respuesta final es un 1. Bien, entonces mi cuarto exponente es un 10. Bien, voy a desarrollar esa suma. Voy a sumar toda esa cadena.
2 más 2, 4, más 1, 5, más 10, 15. ¡Wow! Un exponente súper grande. Esto es multiplicar 15 veces el menos 1. Menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 y me enredo. Cuando ya voy por mitad, ya yo no sé si voy por el negativo o el positivo. Fácil. El 1, 15 veces 1 por 1 por 1 por 1 y eso no es otra cosa que un 1. Pero voy al signo. El signo del resultado de mi potencia. Aplico mis reglas. ¿Qué dice? Si la base es negativa y el exponente es impar, mi respuesta es negativa. Si mi exponente hubiese sido otro número par, entonces automáticamente aquí hubiese sido positivo. Hay que tener claro eso, no es que siempre me va a dar negativo. Si aquí en vez de 15 hubiese sido 16, entonces aquí me va a dar positivo. Bien, eso por ahí por encimita con lo que es potenciación. Las propiedades están para leerlas, miro los ejemplos y hago mi trabajo. Hagamos, por ejemplo, uno más rapidito. Voy a hacer el 17, aquí chiquitito, rapidito, dice así. Ahí hay 3 paréntesis, ahí estaría aplicando la otra propiedad que me habla de potencia de una potencia. Menos 1 al cuadrado, luego tengo al cubo y luego tengo a la 0. ¿Qué voy a hacer con los exponentes? Ya no se suman. ¿Cuándo se suman? Cuando yo veo una base varias veces. En este caso solamente tengo una base que sería menos 1. Y los exponentes, ¿qué voy a hacer con ellos? Multiplicar. Miren, esta es multiplicación, acá era suma. Cuando yo multiplico eso, menos 2 por 3 por 0, mi respuesta, 2 por 3, 6, y 6 por 0, 0. Tengo que saberme las tablas. Cuando ya yo desarrollo esa multiplicación, miren, me quedó un exponente 0. Esta es mi primera propiedad potencia. Dice la propiedad, todo número elevado al exponente 0 es un 1. Entonces yo ni lo dudo, esto es 1. No es menos 1, es un 1 positivo porque el negativo está dentro del paréntesis. Si el negativo hubiese estado fuera del paréntesis, porque mi propio problema me lo va a dar así, entonces mi respuesta sería menos 1. En este caso, un 1 positivo. Jóvenes, voy a prácticamente cerrar y termino entonces haciendo un problema de la radicación. Ya estoy en el minuto 44. Y del taller número 9, por ejemplo, vamos a hacer cualquiera, no sé ni cuáles son los que ustedes tienen para trabajar. Vamos a hacer este. El número 21 dice así: raíz cúbica de 125. Esto está en su módulo. Esto es el problema número 21 de lo que dice taller 9. La raíz cúbica de 125. Recordemos, esto es una potencia invertida. Entonces, ¿cómo yo encuentro la raíz cúbica de 125? Antes de ir allá, vamos a hacer una más pequeñita. Voy a poner por aquí, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4. Ya lo tenemos en el módulo, pero no está de más volverlo a repetir. La raíz cuadrada, se dice cuadrada porque aquí hay un 2. No se ve, pero se entiende que hay un 2. Aquí hay un 2 chiquitito. Entonces yo voy a buscar un número que 2 veces por el mismo me dé a 4. ¿Quién es ese? El 2. Porque 2 por 2 es 4. La raíz cuadrada de 9. ¿Quién es? Es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. ¿De dónde sale esto? Yo agarro eso, lo elevo al exponente 2. ¿De dónde sale ese 2? De esta abertura, ¿ya? De allí. Esto es lo inverso de la raíz. Raíz cuadrada de 25. ¿Quién es? Es 5. ¿Por qué? Porque si yo tomo al 5 y lo elevo al cuadrado, eso me va a dar a 25. ¿Ve? Y entonces aquí yo tengo esto es la respuesta. Esto que está aquí es la justificación. Entonces, sabiendo eso, la raíz cúbica no es más que buscar un número que multiplicado 3 veces por él mismo me dé
al valor que yo tengo adentro. Por ejemplo, aquí, raíz cúbica de 8. Un número que 3 veces por él mismo me dé a 8. Eso es el 2. ¿Y por qué? Porque 2 por 2 por 2, eso me da a 8. De ahí sale entonces la raíz cúbica. Ok, 125, ¿qué es mi problema? Yo tengo que buscar un número que 3 veces por él mismo me dé 125. Cuando no lo encuentro tan fácilmente, yo hago esto, ¿ves? Una descomposición. Esto es opcional. Entonces yo voy a descomponer como si estuviese buscando el mínimo común. 125 entre 5 es a 25, 25 entre 5 es a 5 y 5 entre 5 es a 1. Cuando yo termino aquí en 1, observo, ¿cuántas veces tengo el 5? 3 veces. Esto es 5 al cubo. Ah, me están pidiendo un número que 3 veces por él mismo me dé a 125. ¿Quién es ese número? 5. Y así sucesivamente. Un número que 4 veces por él me dé a otro número. Entonces yo hago la prueba y busco ese número que 4 veces me dé el valor que necesito. Bien, entonces me retiro de aquí. Vuelvo acá a la sala. Y finalmente le voy a compartir lo que es la prueba mensual que se van a encontrar para esta semana. Repito, esa prueba está abierta, ya está habilitada y tiene hasta el día viernes para subirla. Tiene un llenar espacio, tiene la recta numérica, tiene los opuestos, tiene sumas, adiciones, tiene multiplicación, tiene división. Lo que hemos dado el día de hoy no viene dentro de esa prueba, pero sí está dado como un taller extra, así como aparece en el módulo, simplemente que fusionado. Así que eso es lo que tenemos por esta semana.